vez más y como cada semana Justicia Electoral le da la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Deudores alimentarios en materia electoral. ¿Qué ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al respecto? Bueno, pues eso lo vamos a averiguar a lo largo de este programa, por lo cual le pido, se quede con nosotros. Deudores alimentarios y justicia electoral, ¿cómo se resuelve esa ecuación? ¿Cómo lo ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues es lo que vamos a investigar en este programa, para lo cual nos acompaña Patricia Olamendi Torres, a quien conocemos ampliamente, queremos y respetamos. Ella es abogada y activista. Patricia Olamendi, muy bienvenida. Muchas gracias, muy amable por este espacio. Bueno, pues lo primero, queremos que la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales, a través de Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, conozca quién es Patricia Olamendi. ¿Quién es Patricia Olamendi? Bueno, soy una abogada que inicié mi participación, digamos, en los temas de apoyo a las mujeres desde que estaba en la universidad, en la carrera de Derecho, en la UNAM. Tengo varias maestrías, tengo un doctorado y me he especializado sobre todo en Derecho Penal y Derechos Humanos. Entonces, esto me llevó pues a vincularme desde siempre con mujeres en situación de violencia, mujeres que demandaban los derechos, y soy la persona que quizá en México ha trabajado más a favor de las reformas a las leyes. Muchos de los códigos penales, civiles, familiares del país, pues tienen muchas iniciativas. Tienen la mano de Patricia Olamendi. Sí, la mano desde que fui estudiante me comprometí a cambiar esas leyes que me parecían injustas, violentas, terribles para las mujeres, ¿no? Entonces, pues he participado al igual que a favor de los derechos humanos. Bueno, pues reconocemos y agradecemos tu presencia en este espacio. Es todo un honor y además que eres colaboradora muy cercana de nuestra magistrada presidenta, la magistrada Mónica Soto Fregoso. ¿No es así? Sí, un verdadero honor, porque pues este tribunal ha hecho cosas increíbles en el tema de igualdad, de no discriminación y sobre todo a favor de las mujeres para lograr la paridad, que hoy es algo real, visible, y la no violencia en la contienda política, no solo ahora, sino desde que prácticamente este tribunal inició sus trabajos. Justo, y bueno, el tema deudores alimentarios y justicia electoral, ¿les puede parecer extraño? ¿Les puede parecer como que no es competencia del tribunal? Y va a ver que sí, va a ver que sí. ¿No es así, Pati? Explícanos. Claro, que es muy interesante porque la gente quizá que nos está escuchando dice, bueno, ¿qué tiene que hacer el tribunal con deudores alimentarios, verdad? Bueno, tendría yo que platicar un poco el origen. Vamos. Lo que nosotras en las redes y colectivas de organizaciones femeninas llamamos la 3 de 3 contra la violencia. La 3 de 3 contra la violencia es una iniciativa para asegurar que quien llegue al poder, quien ejerza un cargo de elección o representación, es decir, quienes sean nuestros gobernantes, cumplan otros requisitos aparte de los que están formalmente establecidos, que si tienes que tener estudios, que si la edad, que si el origen. Y uno de estos requisitos va ligado a la ética en la política, y es decir, no puede ser un agresor familiar, no puede ser un violentador de mujeres, niñas, niños en el ámbito sexual, no puede ser, por supuesto, una persona que tenga una deuda con sus hijos e hijas. Y yo haría una pregunta que quizá fue la primera que lanzamos cuando lanzamos esta iniciativa, es, ¿tú le puedes creer y confiar a un presidente municipal, a un gobernador, a un diputado, a un senador, que no es capaz siquiera de darle la atención mínima y elemental a sus hijos y los recursos elementales? Y que es violento alguien con que su golpeó, mujer, claro. a alguien que cometió un delito tan grave como violencia sexual. Entonces,
es un tema que va ligado a la ética. ¿Qué clase de gobernantes queremos? Y entonces esto nos llevó a hacer una gran campaña en el país. Primero, desde las organizaciones feministas, a través de las constituyentes, que es una organización cuya residencia principalmente está en la Ciudad de México. Se presentaron propuestas para la Constitución de la Ciudad de México, no prosperó. Y después tomamos una decisión haciendo uso de estos derechos que la ciudadanía tenemos, y es el derecho a presentar iniciativas ciudadanas. Entonces, tuve el grandísimo honor de redactar la iniciativa ciudadana, con la que fuimos a todo el país, tanto a nivel federal como local, a presentar a los congresos nuestra propuesta para legislar lo que llamamos la 3 de 3 contra la violencia y establecerla en nuestras constituciones. Ya te imaginarás lo que eso significó, porque estábamos hablando de la Constitución federal más las constituciones locales, porque los procesos electorales también se rigen en las designaciones en el ámbito local. Entonces implicó un trabajo enorme. En algunos estados conseguimos las firmas, es decir, establecimos los lugares para que la fuente, el INE certificó en algunos estados que habíamos cubierto las firmas, y a nivel federal logramos convencer a las diputadas de todos los partidos políticos. La 3 de 3 fue la única iniciativa que salió por unanimidad en el sexenio pasado. Felicidades, Pati, es un gran logro. Yo creo que es un gran logro. Ya habíamos antes convencido al INE que sacara unos lineamientos, pero en el 2002 logramos que se metiera la iniciativa, 2003 logramos el voto totalmente a favor, fue una iniciativa que no tuvo más que 2 o 3 abstenciones. ¿Y la 3 de 3 dónde está plasmada ahora? En el artículo 38 de la Constitución de la República, y está plasmada en las constituciones locales, pues en este momento prácticamente en todas, nos faltan como 4 estados que lo metieron en sus leyes electorales, pero no en su caso. Digo, en un año hicimos una revolución jurídica en el país. Por supuesto. Además, entonces, estabas hablando de que es un mandato constitucional, es de orden constitucional. Claro. Y aquí nadie puede desobedecer eso. Pierdes tu calidad y tus derechos políticos electorales. Esto es muy importante porque una persona que se encuentre en ese supuesto pierde sus derechos políticos electorales. Entonces, esperamos, nos fuimos al proceso electoral pasado, hubo unos lineamientos que no nos gustaron, la verdad, mucho del INE, creo que comparado con la magnitud del mandato, ¿no? Y bueno, llegaron a este tribunal y finalmente llegó a la sala superior, ni más ni menos que la denuncia por un deudor alimentario. Llegaron muchas en los estados, pero no fueron aceptadas, algunos con antecedentes, sobre todo de violencia familiar. Bueno, hubo una persona que iba de candidato a diputado federal que en pleno proceso electoral lo aprendieron porque estaba con una denuncia impresionante y ni a pesar de eso el partido de esta persona no quiso retirarlo. O sea, es increíble, ¿no? Y entonces logramos esta sala superior, hiciera la primera sentencia que, bueno, ha sido realmente un hito en donde una persona por ser deudor alimentario perdió el cargo para el que estaba inscrito. Bueno, pues nada más lo dices en breves palabras, pero es un bombazo de titular, es un bombazo de logro para quien ha luchado tanto por los derechos de las mujeres. De verdad, Patricia, estamos ante algo muy importante y me da gusto que seas tú quien nos venga a decir de viva voz que ser deudor alimentario es ejercer violencia. A ver, no vamos a, esto es por aquí y esto es por allá, no. Esto es un mandato constitucional. Si quieres ser candidato, debes cumplir todo para tener un modo honesto de vivir. Y un modo honesto de vivir es no ser un deudor alimentario. Claro, y es algo que tú tocas un tema que la Sala Superior ha discutido sobre ello, el modo honesto de vivir, y que después la Suprema Corte dijo, pues no es tan real. No, claro que el modo honesto de vivir debe ser precisamente una condición necesaria para quienes quieran gobernarnos.
Nosotros decimos, tenemos que asegurar que la persona que nos gobierne o que llegue a este cargo no tenga ese tipo de señalamientos que a mí me parece gravísimo. Te pongo un dato Venga. en cifras. A ver. En este país, solo 2 de cada 10 niños reciben una pensión alimentaria. Es decir, 8 no la reciben. Hacen acuerdos con los juzgados, hacen acuerdos con los abogados, hacen fraude. Total, y la libran. Y la libran y no pagan o se van a juicios interminables. Documentamos cuando la 3 de 3 salió en Yucatán, que fue iniciativa ciudadana en Yucatán, igual que en varios estados, lograron tener las firmas suficientes. Fue una experiencia enorme eso de hacer iniciativas ciudadanas, no es nada sencillo, de una vez se los digo, hay que bajarle el requisito, pero hicimos con las organizaciones de Yucatán un estudio que presentamos al Congreso y resulta que había casos donde tenían 20 años peleando la pensión alimenticia, O sea, el niño creció, se hizo hombre y no hubo... Y nunca hubo la pensión para la familia, porque le siguen, dice la Corte algo que no se aplica en los juzgados, dice la Corte que eres deudor desde el momento que eres padre. Si no quieres pagar una pensión alimenticia, pues no tengas hijos, ¿verdad? Así es. Entonces, me parece que es un cambio cualitativo, porque lo que buscamos al final de cuentas con la 3 de 3 es que hubiera una conciencia de rechazar esas conductas, porque no es normal que tengas hijos y no les des para comer. No es normal que violes a una niña o a una mujer. No sigas es con tu vida como que si le nada. pegues a tu esposa y sigas como si nada. Y luego además quieren ser diputados, senadores, gobernadores. ¿Qué nos espera a las demás mujeres? Que no hemos vivido en este periodo, déjame decir. Bueno, pues estamos conociendo una historia verdadera de éxito, una historia que cambia vidas, porque nunca más un violentador, porque es un violentador, un deudor alimentario, en el poder. Eso es lo que quiere decir que el Tribunal Electoral tenga este tipo de sentencias. Claro, es muy, muy relevante. Yo digo que es una sentencia emblemática. La Sala Superior va más allá y dice, sí voy a permitir, pero solo que cumplas estos requisitos de idoneidad. Es decir, no vamos a estar aceptando este tipo de conductas. Y bueno, viene otro proceso electoral que vamos a tener en un área clave. Y la 3 de 3 llegó para quedarse en el artículo 38 constitucional. Ahora es importante resaltar 2 cosas. Los diputados y senadores, senadoras, pues no nos quisieron aceptar que fuéramos desde la denuncia o durante vinculación a proceso y dejaron sentencia. Pero en el caso de violencia familiar, esto es muy importante y el tribunal lo retorna a la Sala Superior en esa sentencia, dice, no se requiere sentencia. ¿Por qué? Porque puede ser deudor alimentario desde el momento que estás planteando un divorcio y se fija una pensión provisional. Entonces, esto retomarlo y plasmarlo en la sentencia es muy significativo. Ahí está, una sentencia más del Tribunal Electoral que cambia la vida de las personas en nuestro país, sin duda alguna. Vamos a una pausa, Pati Olamendi, vamos a regresar para hablar de qué otras mujeres te acompañaron en el proceso, de que un deudor alimentario sabe que hace daño psicológico a las niñas y a los niños, a la mujer que le está pues prácticamente violentando y bueno, hay muchas cosas que analizar alrededor de un deudor alimentario que no puede ser candidato y mucho menos puede llegar al poder, ¿no, Pati? Por supuesto que no. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Justicia Electoral a la semana. Gracias por continuar con nosotros. Nos acaba de sintonizar, le actualizo, estamos con Patricia Olamendi Torres, a quien le doy otra vez la bienvenida a este programa porque nos estás abriendo los ojos de una manera espectacular.
en relación a este tema de los deudores alimentarios y la justicia electoral. Nunca más un violentador en el poder, de eso es lo que estamos hablando. Ya vimos una primera lectura, vamos a la segunda porque tenemos que decir, la magistrada presidenta tiene mucho que ver con esto. Claro, ella es la ponente. La magistrada Mónica Soto Fregoso. Es la ponente de esto y fue quien realizó este análisis, que yo destaco esas partes finas que a veces la gente no lo ve, como decir no hay necesidad de una sentencia, la provisional es suficiente si es deudor moroso, etcétera. Y aquí es un caso sobre el que se discute de una persona que iba de candidato a presidente municipal. El organismo electoral del municipio le negó la candidatura por estar en el padrón de deudores, pero se fue a apelar en el órgano electoral local, le aceptaron la candidatura, porque dijo, yo ya pagué, ya después de que se había registrado con un mes fue y pagó, ¿verdad? Para que... Él consideró una reparación del daño. Consideró que ya había cubierto el asunto. Pero el problema es que en el momento que tú te registras tienes que cubrir los requisitos, no después de aguánteme unos meses y voy a juntar para traer los requisitos. No, pues inscríbete en el próximo periodo. Tienes que cubrirlo. Estaba correcto en el órgano electoral municipal. Fíjate qué importante, ¿no? Y a pesar de eso, no le hicieron caso. Tuvo que venir todo este trabajo, toda esta cadena que no es sencillo. La sala regional falla precisamente a favor de que se quite la candidatura, pero llega nuevamente esta situación a la sala superior y es ahí donde toman la decisión, analizan el caso y deciden, no, los requisitos tienen que cubrirse antes de postularte, no después ni en el camino. Pues qué clase de situación es esa. Y segundo, pues el señor no cumplió porque además se encontraba dentro de un padrón de deudores alimentarios. Entonces, y como esa sentencia, pues ahora puede ser un anuncio a marineros, ¿no? O sea, quien quiera participar en política sabe que existe. Nosotras insistimos a través de una red que hemos creado de organizaciones de mujeres que se llama La Observatoria, que precisamente tuvimos un encuentro antes del proceso electoral con la magistrada. Es una red que opera en todo el país y que hicimos las llamadas antiboletas. O sea, sacamos el nombre del candidato con el delito que había cometido y lo estuvimos difundiendo porque la ley ya no los permite hacerlo. Y fue muy interesante porque a partir de ese trabajo y ella se comprometió a cumplir con la ley, porque tampoco se le pide a la autoridad que haga cosas indebidas. Lo que uno le pide a la autoridad es cumplan con la ley. O sea, ya logramos sacar esta ley que fue verdaderamente titánico, una hazaña. Ya la logramos sacar. Bueno, por favor, cumplan con la ley, que es lo que le pedimos a las autoridades. Y ahí tenemos el problema de que, pues, hubo casos que pudo haberse parado en el INE, no lo hicieron, pasaron estos tipos, llegaron, algunos, como te digo, fueron detenidos en pleno proceso electoral, o sea, dices, qué barbaridad, pero pues afortunadamente yo insisto que ya abrimos el camino y ya se sentó precedente y ya está esta jurisprudencia, entonces tenemos que aprovecharla. Así como las jurisprudencias en materia de paridad que cambiaron todo, hoy en día viene esta de ningún agresor al poder. Muy bien, y estaba yo escuchando ahí a muchas mujeres hablando en era un observatorio de análisis de esta sentencia, justamente el daño psicológico que se le hace a los niños, el daño pues moral y emocional a la mujer, en fin, Patricia, no es cosa sencilla. No, fíjate que es algo que nosotras documentamos. Quiero decirte que contamos para esta iniciativa la voluntad y el trabajo de cientos de mujeres, empezando por diputadas como Aleida Alavés, Blanca Alcalá, que hicieron en verdad un trabajo… De todos los partidos, de ¿no? todos los partidos políticos, o sea, fue impresionante. E igual en el Senado tuvimos incluso el apoyo de quien en ese momento presidía la Junta de Coordinación Política y es gobernador,
que dijo, va. Y luego nos dice, pues yo nada más les digo que tienen un mes para sacar la mitad del país de congresos, porque si no, no sale la reforma constitucional, porque tú sabes que tiene que ser ratificada por la mitad más uno de los estados. Pues en 3 semanas teníamos casi el 70%. Y para eso se necesita un ejército de mujeres. Es que estábamos ya en los estados listas esperando la reforma. Entonces, líderes tan importantes como Indira Sandoval, que anduvo buena parte de los estados recorriendo, a mí me tocó todo lo que fue el trabajo en la Cámara de Diputados para sacar el proyecto y el cabildeo, y a Indira le tocó en el Senado, que fue bastante complicado. Y a la magistrada Mónica Soto, y la presidenta acá en el tribunal. Acá en el tribunal, que logramos que saliera esta reforma, y bueno, vienen más cosas que estamos discutiendo, pero yo creo que este es un precedente muy importante porque tenemos de alguna manera que parar con este clima de impunidad, de impunidad y de violencia que vivimos. ¿Cómo afecta? Decimos, no es solo el dinero, el tema de... Es integridad, Pati, también, ¿no? Sí, y es el abandono de los hijos, las hijas, por quien tiene la responsabilidad del cuidado. No es solamente si le da algún dinero o no, sino el abandono que se refleja. Yo soy hija de un padre que nos abandonó cuando éramos niños. Bueno, te podría decir que yo también. Y yo creo que si preguntamos alrededor, somos una mayoría. ¿Por qué? Porque la costumbre en nuestro país era el abandono, no la responsabilidad paterna. Y hacían su vida normal, incluyendo en la política. Ah, claro, se metían en lo que se les daba la gana y demás. Y no es un asunto de decir, pues voy y con esta reforma a cambiar. No, es que con esta reforma tenemos que lograr que exista un clima normal, que un hombre que tiene un hijo se haga cargo de su hijo, le dé no solamente los recursos, sino le dé la atención, el cariño, el cuidado, porque obviamente como lo presentamos en este foro, a través de una excelente psicóloga que hizo todo un estudio muy fuerte, el nivel de afectación de los niños y las niñas cuando sufren este abandono no cambia, va creciendo. Y entonces, pues tenemos que de momento dice, ¿de dónde viene la violencia? ¿De dónde viene el enfado? Pues de que tenemos este tipo de estructuras sociales que ven de manera cotidiana esta violencia cometida contra los niños y niñas. Y esa cotidianidad pues va a tener expresiones de todo tipo en nuestras sociedades. Bueno, pues tenemos 2 minutos para cerrar este programa. ¿Tú crees que México es ejemplo con esta sentencia, sí o no? Mira, con la sentencia sí, por supuesto es un tema trascendente y el hecho que está en México, yo les he insistido, tenemos que repartir la sentencia en todos lados, sobre todo en los tribunales locales electorales, porque ahí tuvimos mucha resistencia, en las salas regionales también, pero en el resto de los países sí hay medidas muy fuertes contra deudores alimentarios. El país que más tolera esta situación de deudor alimentario es México. En otros países tienes la cárcel, no puedes recibir la licencia de conducir, no puedes recibir el pasaporte, no puedes recibir una serie de cosas. Y en México no solamente los toleramos, sino además hasta hacemos todo en los tribunales normales de justicia para que no paguen. O fijan pensiones alimenticias de 156 pesos, de 200 pesos al mes, que es verdaderamente una... Bueno, pero aquí se toparon con pared con la sentencia del Tribunal Electoral. Yo creo que el Tribunal Electoral vamos a pedirle, igual que al INE, que en este nuevo proceso electoral estos precedentes se pongan en primer momento. Y esta sentencia pues nos abre, como yo te decía, es como estar en la oscuridad y de un momento aparece la luz y dices, pues vámonos por allá, porque sí hay esperanza de... La magia de los lentes violeta, ¿no? Y deberían de apoyarnos todo mundo por una razón, porque lo que estamos buscando es tener gobernantes que sean personas decentes. Íntegras, que tengan un modo honesto de vivir.
Ajá. Y eso, pues a lo mejor estamos pidiendo mucho, pero yo creo que con esto, por lo menos estamos cerrándole la puerta a los impresentables. Bueno, ahí está, mejor manera de cerrar el programa, no hay otra. Vamos a despedir a Patricia Olamendi, abogada, activista. Gracias por tanto, Pati, gracias a esta sentencia del Tribunal Electoral. No más violentadores, no más deudores alimentarios en el poder. Patricia, hasta la próxima. Gracias. Le invitamos a que nos acompañe en otra emisión de Justicia Electoral a la Semana.